Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Este sábado y domingo estaremos en la República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. Estaremos haciendo un seminario durante 2 días, sábado y domingo. Usted puede llamar, inscribirse y participar con este espectacular seminario. Lo invitamos a que convoque a familiares y amigos que usted conozca en este hermoso país. Primera de Corintios capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarnos como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos estáis envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder con el que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, con amor o espíritu de mansedumbre? Mire que aquí cuando se habla de los ministros, nos hablan de varios aspectos fundamentales. Versículo 14. Dice que el espíritu del ministro de Dios no avergüenza a las personas, sino que las amonesta. Pablo había sido fuerte con la iglesia de Corinto. Algunas personas estaban a punto de separar y destruir la iglesia, sus propias vidas, el testimonio de Cristo. Todo se estaba viendo amenazado. Entonces, ¿qué se hacía necesario? Pues una amonestación fuerte, porque algunos corrían el riesgo de enfrentarse al castigo severo de Dios, y así lo planteó Pablo en 1 Corintios 3. Pero observe lo siguiente: no se le hizo la amonestación para avergonzarlos o para declararlos culpables, sino para amonestarlos. La amonestación se hizo con el espíritu de un padre, con el mismo espíritu que un padre amonesta a sus hijos, y las consecuencias si continúan obrando mal. Entonces, Pablo aquí dice, todos los ministros y las congregaciones necesitan comprender desesperadamente el verdadero espíritu de un ministro genuino. Ningún ministro genuino dejaría de amonestar a sus hijos de las consecuencias de la mala conducta. Y ningún hijo sabio, ninguna congregación rechazaría ni intentaría jamás silenciar la amonestación de un padre amoroso y adorable y de alguien que está buscando su bien. Vamos al verso 15. Mire que el espíritu del ministro de Dios es el de un padre, no el de un ayo. Acuérdese que el ayo de la época de Pablo era un esclavo de confianza que se ponía a cargo totalmente del bienestar y del crecimiento de un niño, hasta que estaba encargado hasta que él mismo se pudiera manejar a sí mismo. El ayo estaba encargado en la parte del crecimiento del niño, en la parte escolar, de velar por algo que le pasara. Él era el responsable del crecimiento y desarrollo del niño hasta que fuera adulto. Pablo dice que la iglesia de Corinto contaba con un número ilimitado de maestros y ayos capaces, pero él aquí dice que solo él era su padre espiritual, que él fue quien los trajo donde Cristo Jesús les dio vida y dio luz a la iglesia, que él era quien Dios había estado usando y aún usaba para supervisar el crecimiento de esa iglesia. O sea que Pablo hacía un énfasis de que él, como ministro de la iglesia, sentía más preocupación, ternura y cariño por la iglesia que cualquier otro. Entonces, recuerden, aunque la iglesia debe tener muchos ayos, muchos líderes, muchos que cuidan, verdaderos maestros, que acojan a los nuevos creyentes, a las personas inmaduras, para asegurarse de que crezcan, que se desarrollen. Sin embargo, el ministro debe ser más que un ayo, que
digamos, que crea discípulos. Debe ser un ministro con el espíritu de un padre. Un espíritu que demuestra amor, pero también justicia. Cariño, pero también disciplina. Interés, pero también desenvolvimiento. Dádivas, pero también exigencia. Aceptación, pero también desaprobación. Alabanza, pero también amonestación. Acuérdense que una promesa en la Biblia, en Jeremías 3:15, es que os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y en el mismo Jeremías, en el capítulo 23, verso 4, dice: y pondré sobre ellos pastores que los apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabados, dice el Señor. Estamos en el 1 Corintios capítulo 4. Mire lo que dice el verso 16. Dice que el espíritu del ministro de Dios, y da un ejemplo inigualable: os ruego que me imitéis. O sea, el equivalente griego de imitar significa seguidores. Os ruego que me sigan. Y claro, todo padre debería llevar una vida así como esa, de modo que sus hijos le puedan seguir sus pasos. Y a eso se refería Pablo. Él había llevado una vida de dedicación, de abnegación por el Señor Jesucristo. Él había dado todo cuanto era y lo tenía por Cristo. Y mire lo que está diciendo: síganme, imítenme, comprometan su vida a Cristo, niéguense ustedes mismos completamente, den todo cuanto son y tienen a Él. Ayúdenme a evangelizar, a suplir las necesidades apremiantes del mundo. Miren que sin Cristo el mundo se está muriendo de hambre, está lleno de pecado, hay toda clase de enfermedades, de guerras, hay falta de propósito y las personas sin Cristo están condenadas a morir. Síganme, ayúdenme a tenderle la mano a este mundo para Cristo. Pablo no está diciendo que prediquen como él. Pablo no está diciendo que hagan los discípulos que él hizo. Pablo está diciendo: imiten este estilo de vida de un verdadero cristiano y de un verdadero hijo de Dios. Versículo 17. Según Pablo, el espíritu del ministro de Dios le proporciona el crecimiento a su pueblo. Mire que él aquí hace un énfasis, dice: Timoteo os recordará mi proceder en Cristo. O sea que a Pablo lo estaban atacando algunos miembros de la iglesia que representaban tanto a la derecha como a la izquierda, porque de pronto caía en extremos. Muchos decían que era muy estricto, otros decían que era muy conservador o muy liberal, todo lo que usted quiera. Pero en este pasaje, miren que cuando Pablo envía a Timoteo, le proporciona a la iglesia de Corinto un hijo amado. O sea, les está enviando un ministro joven que ama y está dispuesto a aprender en esa condición de hijo de un padre. Timoteo, dice Pablo en este pasaje, era fiel en el Señor. Claro, y un ministro joven que es fiel es una persona que ora, que está dedicada al estudio de la Biblia, que da buen testimonio, que es fiel en el ministerio y en el servicio a Dios. Eso estaba enviando Pablo a los Corintios. Versículo 18. Cuando entramos a estos últimos versículos de esta sección que estamos leyendo, dice que el espíritu el ministro de Dios debe estar siempre con su pueblo. Recuerden la situación que había en la iglesia. La iglesia estaba dividida por toda clase de grupos. Recuerde que había grupos que querían abandonar, otros querían ignorar, otros querían pasar por alto. Pero al propio Pablo lo estaban atacando. Tome en cuenta las palabras de este versículo. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Al parecer creían que las críticas y las acusaciones contra Pablo eran justificadas, por lo que él no podía enfrentarlas. Sin embargo, aquí hay 4 puntos importantes. 1. Pablo tenía el deseo de estar con su amada iglesia y ayudarlos en el tiempo de dificultades que estaban atravesando. Porque ahí les dice: iré pronto a ustedes si el Señor lo quiere. Pablo era un siervo de Dios, de manera que él debía ir donde el Señor lo guiara. Sin embargo, sus oraciones eran plegarias a Dios pidiendo que le permitiera volver a Corintio para
estar con ellos allí. En segundo lugar, Pablo esperaba tratar con los alborotadores y, si era necesario, ejercer disciplina sobre ellos, sobre las acusaciones falsas que se formulaban contra él y, como siempre, los rumores que iban de boca en boca. Pablo dice, cuando él vaya, no le interesarán las acusaciones de sus acusadores, sino su poder, es decir, aquellos que puedan sostener y demostrar con evidencia, porque él dice que él va a desenmascarar a los acusadores y su carácter mundano y carnal, a los que llama alborotadores en este texto. Otro aspecto más, Pablo da la razón por la que disciplinará a los alborotadores, porque dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, es decir, el reino de Dios, el gobierno y el reinado de Dios en una vida no existe en un hombre por lo que esa persona diga. Es cuando Dios gobierna una vida, la gobierna con poder. Ahí está. O sea, el planteamiento es directo. Los acusadores profesaban ser ciudadanos del reino de Dios por haber entregado la vida de cada uno de ellos a Cristo, pero su profesión era solo de palabra. Era una profesión falsa. Dice que el poder del reino de Dios, de su gobierno en nuestras vidas, no se veía en la vida de ellos. Ellos no estaban demostrando en amor y paz con sus vidas, ni estaban edificando a la iglesia, sino todo lo contrario. Estaban murmurando, estaban esparciendo rumores, estaban haciendo acusaciones, estaban inquietando a las personas, causando división y a punto de destruir a la iglesia. Por consiguiente, Pablo dice que él no se apartará del problema, más bien lo enfrentará. De hecho, que el reino de Dios, el bienestar del mismo reino lo exige. Y el reino de Dios y su gobierno de amor deben reinar en la iglesia y deben mantenerse tan puro como sea posible. Y el último aspecto relevante de esto que Pablo está hablando de volver y enfrentar estas situaciones es que Pablo apela a la corrección. Él les dice, ¿qué quieren? ¿Quieren que vaya con vara? ¿Quieren que vaya con amor o con espíritu de mansedumbre? Y la decisión siempre queda en manos ¿de quién? De cada uno. En este caso de los alborotadores de la iglesia. Nunca se debe permitir que las discusiones dentro de la iglesia degeneren y continúen. Siempre se deben manejar, solucionar, de modo que la iglesia pueda concentrarse en su misión de predicar y ministrarle al mundo que está perdido, que está muriendo de hambre y de sed, tanto en lo espiritual como físicamente. A las personas del mundo se les debe predicar y dar vida tanto en este mundo como en el próximo. Se debe llevar el evangelio glorioso de la salvación donde ellos estén. Por consiguiente, la iglesia debe enmendarse de tal forma que pueda ocuparse de su misión. Y si lo hace, Pablo dice que vendrá a ellos con amor. Si no lo hacen, vendrá con vara y con disciplina. Tremendo, ¿no? Claro que Pablo era un hombre que amaba al Señor. No hay duda de que Pablo amaba a las personas que tenía a su cuidado. Existía solo para servir al Señor y al pueblo del Señor. Por consiguiente, su corazón se inclinaba a ayudar a los creyentes sin importarles su estado ni su situación. Si se regocijaban, él se regocijaba con ellos. Si sufrían, él sufría con ellos. Lo importante era lo que ellos estuvieran experimentando. Él estaba sobre esta tierra para ayudar a los creyentes en cualquier situación a la que se enfrentaran. Diferencias, divisiones, inmadurez, debilidad, pobreza, peligro, persecución. Su único propósito de vivir era Cristo y su pueblo. Servir a Cristo predicándoles y ministrándoles a las personas. Él realmente era un ministro de Dios. Por consiguiente, Pablo no huyó de los problemas. No, Señor. Él alargó e intensificó sus oraciones, escudriñó las Escrituras y el Espíritu en busca de respuestas. Se levantó, salió de su gabinete de estudio y oraciones para lidiar con los problemas. Salió con la confirmación, con la confianza y la seguridad y el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, él sabía que lo que sucedería estaba bajo el control y la voluntad de Dios. Que si las personas respondían a la voluntad de Dios, Dios las bendeciría y las honraría. Pero si rechazaban la voluntad de Dios, Dios las juzgaría. Y en cualquiera de estos casos se ocuparía de su preciado ministerio. Porque Dios cuida a su iglesia. Entonces, mi querida familia de Maná,
Observen que el amor de un ministro es exactamente al amor de un padre. Y por eso el amor verdadero no tiene nada de complacencia y licencia que permita que el egoísmo, que el mal, que la fealdad y el pecado anden por ahí como sin ningún respeto. Recuerde que el amor verdadero se preocupa por las consecuencias de la conducta de una persona. Por consiguiente, el amor ejerce una verdadera corrección firme, una disciplina que ciertamente salva e impide a que las personas amadas se hagan daño. ¿Qué hemos encontrado en estos versículos que hemos leído hoy? Una faceta del Evangelio que tal vez ustedes poco han conocido. Mire cómo el Evangelio es de completo y mire cómo le coloqué al título de esta serie una iglesia normal, la iglesia cristiana normal. ¿Por qué? Porque es lo que pasa todo el tiempo. Y ojo con este tema de los asuntos en la iglesia. Hay que darles cara, hay que resolver los problemas, hay que hacerlo con la firmeza del Señor y sin tutear, porque no podemos dejar que la iglesia del Señor sea despedazada. Padre, gracias por esta mañana. Yo doy gracias por estas líneas de un hombre que realmente, con un espíritu de un verdadero padre, aprendía que las situaciones había que tomarlas por donde son, con autoridad, con sabiduría, pero utilizando la disciplina del cielo. Yo te pido que en cualquier escenario en el que nosotros vivamos, entendamos que a los problemas no se les saca el cuerpo, que los problemas son para enfrentarlos. Y Pablo, siendo un hombre espiritual que buscaba a Dios, que oraba y la guía del Espíritu Santo, también cuando le tocó enfrentar estas situaciones, no titubeó ni la mano le tembló. Porque si algo le da Dios a un hijo de Dios santo y libre, es autoridad para enfrentar cada situación que vive al frente suyo. Y sobre todo cuando tiene que ver con el cuidado de hijos espirituales y de la iglesia del Señor. Que Dios nos dé gracia y su presencia siempre esté con nosotros. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén, y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 10, del 24 al 29. Eres especial para Dios y Él desea usarte en su obra. Solo debes creer, disponer tu corazón y Él hará. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.